Bueno, vamos a recibir ahora a nuestro próximo entrevistado. Sí, tiene que ver con el señor Walter Martelo. Él es el defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires y lo tenemos para charlar con nosotros. Como siempre, le agradecemos la predisposición de poder darnos este tiempito, unos minutos, sí, para hablar aquí en Radio del Centro. Walter, ¿cómo le va? Eduardo lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos, Walter. Queríamos charlar, bueno, lógicamente toda esta cuestión que se ha desatado en cuanto a todo este tema de, seguramente ya habrá sido fuente de consulta, ¿no? De la droga adulterada, intoxicada. Bueno, pero creo que acá, bueno, hay muchas cuestiones que dejan evidencia, ¿no? Por un lado, el tema de adicciones, ¿sí? Que me parece que es lo más importante y por ahí de lo que menos se habla, amén de lo que es la parte, digamos, más policial en sí misma, ¿no, Walter? Sí, tal cual. Nosotros venimos planteando que desde que se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de casi más de 20 personas, no perder la centralidad en lo que tiene que ver el tema del adicto, ¿no? Porque en definitiva las personas que fallecieron son todas personas que padecían algún nivel de adicción, algunas de carácter muy profunda. Y que el tema policial, que seguramente por ahí tiene atracción para, para los medios y también para la gente que quiere saber un poco cuál fue la trama, no debía dejar de hacernos perder esta oportunidad para reflexionar qué está pasando sobre el consumo en la Argentina y cómo esto está impactando la vida de las personas jóvenes y no tan jóvenes, porque aquí también lo que quedó demostrado es que lamentablemente la mayoría de las personas que fallecieron tenían edades entre 25 y 50 años. Sí. Con lo cual, si bien yo creo que eso tiene como correlato que la sustancia de la que estamos hablando es la cocaína, no deja de ser importante mencionar que lamentablemente Argentina es el tercer consumidor de cocaína en América Latina y el octavo, perdón, a nivel mundial. Si bien no es la sustancia que más se consume, en este caso es la sustancia que produjo esta situación, ¿no? Exacto, sí, además hay algunas cuestiones para tener en cuenta. Escuchaba el relato de una madre que su hijo consume desde los 14 años y que no se ha podido rehabilitar. Ayer también leía Telam, 3 personas que salieron del hospital, volvieron a consumir. O sea, estamos hablando de una situación grave, ¿no? Sí, por supuesto. Yo entiendo que por ahí llame la atención que la persona que estaba internada salió y lo primero que quería hacer era consumir, pero bueno, justamente de eso se trata la adicción, ¿no? Y De sí, no poder tener la voluntad para comprender y racionalizar perfectamente el daño que produce la sustancia que está ingiriendo, en este caso la cocaína. ¿y qué se puede hacer ahora a sabiendas de esta situación? Y no me refiero a la parte policial, la investigación que va por otro lado, sino cómo se puede ayudar a estas personas, ¿no? Para resolver este inconveniente de adicción que presentan. No, justamente trabajando en lo que tiene que ver la prevención y obviamente la atención, ¿no? Nosotros tenemos que tener una política clara, este nivel que te comentaba anteriormente, que nos ubica en, en todo tipo de sustancias en lugares muy lamentables en lo que es el consumo en la Argentina, merece un fortalecimiento de todas las políticas públicas respecto a la atención y a la prevención. Se hace mucho esfuerzo, pero con lo que está claramente no alcanza, y vos fíjate que uno de los reclamos más importantes justamente de las madres era la posibilidad de ingreso a los centros, ¿no? Que en muchos casos se encuentran desbordados a partir justamente de esta situación. Exacto. Sí, además hay una cuestión también a tener en cuenta, sí que, a ver, en su caso particular ya lo venía advirtiendo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lamentablemente somos un poco el país del después. Tal cual, vos fíjate que entre los años 2011 y 2017 el crecimiento de consumo de cocaína, de la prevalencia de consumo de cocaína en Argentina fue del 129%. Eh, eh, Esto dicho por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en las estadísticas que ellos formulan
cada 4 años. Con lo cual era una cuestión que más allá del conocimiento empírico que todos tenemos, seguramente vos también, por lo que te llega a la radio y por lo que caminás en tu ciudad y en los barrios, uno nota el importante crecimiento de los consumos, estaba, digamos, de alguna forma documentado, ¿no? Entonces, lo que uno ve es, por un lado, un ascenso de los consumos, pero que no es, que no, digamos, no va en paralelo con el ascenso de los recursos que uno debe emplear para justamente prevenir y atender a los adictos. Más allá, como vos decías, de la cuestión policial y de la lucha contra el narcotráfico, que también es un tema para discutir, pero quizás con más tiempo y más profundidad, pero Sí, sí, sí. nos parece que hoy por hoy está muy bien que utilicemos estos espacios para reflexionar todos juntos sobre la centralidad que tiene el adicto y lo que le está pasando y cómo de una vez por todas formulamos políticas públicas que vayan más allá de un gobierno, de un partido y que tengan que ver justamente con la posibilidad de tener un plan a largo plazo, como hicieron en otras latitudes, para bajar estos índices lamentables, ¿no? Uno cuando ve el consumo de alcohol, el de tabaco, que son drogas lícitas, ocurre lo mismo, ¿no? Argentina está ubicado siempre en los primeros lugares en nivel de consumo en América Latina. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con que hay leyes que tienen ya 25 años de vigencia, que hay que rápidamente ayornar, hay que tomar algunas otras decisiones a niveles judiciales, pero reitero, me parece que también atacando lo que tiene que ver la demanda, la situación del adicto, nosotros también podemos contribuir a bajar la situación del narcotráfico, el narcomenudeo, el micromenudeo, etcétera. O sea, si los adictos consumen menos o no consumen, seguramente va a haber menos mercado y seguramente ese mercado va a ser menos atractivo y sin ser utópicos en que esto va a desaparecer, por lo menos empezar a atenuar estos índices que hablábamos anteriormente. Sí, sí, por supuesto. Ayer, de hecho, charlábamos también aquí en el programa con el director de Cedronar a nivel local. Bueno, lo primero que hace referencia es que el trabajo principal en cuanto a consumo es el alcohol, aquí en Chivilcoy. Exactamente. ¿Sí? O por lo menos son quienes reconocen tener un problema y pedir ayuda. ¿Sí? Exactamente. Sí, sí. Más o menos lo que venimos marcando con usted, Walter, de un tiempo a esta parte, ¿no? Con el tema del Sí, sí, sí. consumo, ¿no? Ahora digo yo, si no explotaba esto, ¿sí? Y teníamos lamentablemente estas personas fallecidas y lamentablemente también, sí, lógicamente estas personas internadas, no nos enterábamos. O sea, seguía estando oculto por bajo, ¿no? En relación a el narcotráfico y en relación a las personas que consumen, porque fueron un montón, porque algunas también consultaron porque tenían algún síntoma leve. Sí, que esta quizás no Claro. trascendieron y llegaron a la consulta. ¿Sí? Sí, yo ayer hice un vivo donde hablaba justamente de eso, ¿no? De las personas que tuvieron un consumo leve y no, por suerte no fallecieron. Pero eso también se debe, que es una cuestión que los padres tenemos que saber respecto a la marihuana, ¿no? Eh, la marihuana se consume, digamos, fumando, pero muchas veces los jóvenes y los no tan jóvenes consumen lo que ellos llaman el nevadito, ¿no? Es el cigarrillo de marihuana o el porro, digamos, rociado con la sustancia de cocaína para que le genere un nivel de satisfacción en su creencia de mayor volumen. Bueno, justamente los que se salvaron fueron los que utilizaron esa metodología, pero digamos, fue casi una cuestión fortuita porque tenía que ver con la cantidad de esa sustancia que le agregaban. Y esto también es para tener en cuenta. O sea, tenemos que saber que el consumo de marihuana tampoco es una cuestión que tiene que ver con que está bien, porque muchas veces no sabemos, salvo aquellos que utilizan el autocultivo para fines recreativos, no sabemos, digamos, la trazabilidad de esa marihuana, si está estirada, qué contiene, si el dealer que te la vende en realidad le agrega justamente estos componentes para hacerla más adictiva y que vuelvas a comprar. Con lo cual, ahí me parece que sobre el consumo de marihuana, también esto nos tiene que servir para charlar esta cuestión de este joven que entró por haber consumido muy poquito, salvó su vida, pero milagrosamente. Las situaciones de policonsumo en general pueden traer aparejadas, pero sí coincido absolutamente con el representante de Cedronar
de tu municipio, de tu distrito, que claramente el principal problema que tiene la Argentina es el consumo de alcohol, en segundo lugar el tabaco, que son básicamente dos drogas lícitas, ¿no? Claro. Y que es cierto que cuando uno tiene un problema con alcohol, el padre, el hermano, el familiar, el vecino, lo nota con más claridad por ahí que cuando consume cocaína, ¿no? Y por eso por ahí los pedidos de ayuda son más recurrentes, pero no por eso menos importante. Argentina tiene que empezar a considerar que estamos en una epidemia de alcoholismo y que tenemos que tener políticas de Estado urgentes para ello. ¿Y por qué se produce esta situación? ¿Cuál fue ¿Se sabe la sustancia que se utilizó en esta cocaína para...? No, se habla del fentanilo, la verdad yo no podía decirlo porque hasta ahora no vi ningún paper Claro, oficial por lo menos que lo determinó. A mí no me parecería que podría ser porque el fentanilo es una derivación de un opiáceo proveniente de una planta, de la amapola, que se utiliza para medicamentos y que genera gravísimas adicciones. En Estados Unidos el año pasado 77.000 muertos por sobredosis de fentanilo, pero justamente por esa característica no es una sustancia barata para estirar. claro. Con lo cual me parece bueno, que vamos a esperar las pericias y después de allí evaluaremos cuáles son las acciones a seguir. Bien, Walter, bueno, agradecerle muchísimo, queríamos tener su palabra, ¿no? Lógicamente, y bueno, aprovechar también el conocimiento para hablar acerca de esta situación. Hay otra que me gustaría tocar, pero la vamos a dejar para más adelante, porque me parece muy interesante, porque ustedes también han emitido un informe en relación al cuidado de datos personales, ¿sí? Que hoy es un tema también muy vigente, porque muchas personas les están vaciando las cuentas, ¿sí? Y bueno, las están estafando de esta manera. Pero bueno, hoy no vamos a hacer mezclas, sino que vamos a después hablar con más tranquilidad acerca de este tema, si le parece, en algunos días. Sí, sí, cuando quieran y a disposición. Muchas Muchas gracias, gracias por el Walter, que espacio. tenga un buen día. Muchas gracias. No, La palabra igualmente, muchas gracias. de Walter Martelo, que es el defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y lo consultamos fundamentalmente porque él, de un tiempo a esta parte, que se viene ocupando de las adicciones, tiene muchos libros, ¿sí? Al respecto. No va más, que se ocupa de la ludopatía. Me la di en la pera es otro de los libros también, ¿sí? Que ha presentado. Salió mal. ¿Sí? Tiene varios libros dedicados al problema de las adicciones antes, ¿sí? Y durante ser el defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, ya cuando también era diputado provincial, ¿sí? Y anteriormente se venía ocupando de esta situación y preocupando por esta situación y ya venía advirtiendo muchas de estas cosas que después terminan pasando, ¿sí? Ocurre que, bueno, como siempre, por ahí a las advertencias no le damos mucha importancia hasta que explota alguna situación de estas características y por supuesto se empiezan a ocupar del tema. Y no tanto encararlo desde el punto de vista policial, porque mucho aquí desde Chivilcoy, desde el punto de vista policial, no podemos hacer, convengamos, sino encararlo desde el punto de vista de las adicciones y qué se puede hacer con estas personas, ¿no? Porque en definitiva, si esto no sucedía, ni nos enterábamos de que tanta cantidad de personas estaban consumiendo cocaína, o por lo menos en estas ciudades, ¿sí? Que salieron a la luz. Y aprovechando también para charlar un poco acerca de la realidad de Chivilcoy, como hicimos ayer con el doctor Mariano Loza, y hoy generalizamos un poquito más yéndonos a la provincia de Buenos Aires.